La selva del Darién es un lugar donde la esperanza y el terror se entrelazan, un portal oscuro que todos tenemos que cruzar para poder llegar a nuestro destino. No era mi deseo llevar a mi pequeño Nico a través de aquella jungla, aquella selva llena de muchas cosas horribles, pero cuando la necesidad ruge más fuerte que el miedo, uno simplemente no tiene opción. Nos habíamos unido a un grupo de familias en aquel viaje, casi todos mexicanos, hombres, mujeres, niños, todos atados a un único grupo y un objetivo que era alcanzar un lugar seguro. La selva nos rodeaba con unos sonidos constantes y a su vez pesados. Era como si las hojas de los árboles susurraran secretos oscuros sobre los que pisaban sus raíces. No habíamos llegado lejos cuando el cansancio comenzó a hacerse notar, especialmente para mi hijo Nico. Apenas tenía 5 añitos y sus piecitos no podían soportar la brutalidad del barro y los ríos fríos que nos salían al paso. Aquella tarde, el río apareció entre la neblina como un monstruo. Las aguas se agitaban con muchísima fuerza y todos nos miramos con mucho temor. El ambiente se puso tenso. Sabíamos que teníamos que tener cuidado al cruzar. Tomé la mano de mi hijo Nico con mucha fuerza. Le dije que todo estaría bien, que solo necesitábamos cruzar un último río, pero mis palabras sonaban vacías, incluso para mí, porque en el fondo también tenía muchísimo miedo. Con cada paso que dábamos en el agua, la corriente parecía intentar arrancarlo de mi lado. Sentí el temblor de su cuerpo y lo levanté sobre mis hombros, luchando contra la corriente que se burlaba de mi esfuerzo. De pronto, escuché un grito. Un niño pequeño de otro grupo había tropezado y la gente gritaba y forcejeaba para sacarlo. En ese instante, mis manos resbalaron y Nico se deslizó de mis hombros. Fue como un relámpago. Sentí el vacío de su peso en mis brazos y giré desesperada, buscando su cuerpecito entre el agua. Grité su nombre hasta que mi voz se convirtió en un sonido quebrado y sin vida. Otros intentaron ayudarme, pero no había señales de mi niño, solo el río que rugía con una furia sin piedad, llevándoselo lejos, muy lejos de mí. Fue ahí donde perdí algo más que a mi hijo. También perdí el alma. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el instante exacto en que sentí que mi niño se me escapaba. Y aunque seguía el camino con el grupo, mis pies avanzaban, pero mi corazón quedó atado a aquel río maldito junto con mi niño. Pasaron los días y cada paso en la selva me parecía una burla cruel. Mi mente se oscureció, como si cada susurro entre las ramas fuese la risa fría de la selva, burlándose de mi dolor. Yo quería salir de esa pesadilla. A veces creía escuchar su vocecita llamándome desde algún rincón escondido entre los árboles. Mamá, decía la voz, suave como el viento, y me quedaba quieta, esperando a que fuera él. Pero no era así. Sin embargo, caminé siguiendo el sonido, y mientras más me adentraba en la oscuridad, más claro se hacía, hasta que allí lo vi. Allí, en la orilla de un riachuelo, estaba mi hijo Nico, pero no era el Nico de antes. Su piel estaba muy pálida y sus ojos vacíos, las ropas pegadas al cuerpo y la piel húmeda y marchita. Me miraba con esa mirada triste que me rompía por dentro. Me decía, mamá, ¿por qué me dejaste ir?
Sus palabras me atravesaron como un puñal. Quise acercarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Sentía un miedo extraño, un horror que nunca había sentido, pero al mismo tiempo un deseo de ir corriendo y abrazar a mi hijo, de decirle que todo había sido un accidente, que no era mi intención perderlo. No quise dejarte, mi amor. Perdóname. Eso fue lo que pude susurrar entre lágrimas. Nico me miró y sus labios esbozaron una sonrisa fría, casi desconocida. Mamá, aquí hace frío. Ven conmigo. Me da miedo estar solo. Dio un paso hacia el agua y yo sin pensar comencé a seguirlo. Me adentré en el río como si sus palabras fueran un conjuro atrayéndome hacia las profundidades. Las aguas estaban heladas, pero el dolor que sentía en el pecho era aún peor. Lo vi sumergirse poco a poco, su figura pálida desvaneciéndose bajo la superficie. En ese instante, algo en mi mente despertó. Me di cuenta de que estaba siguiendo el llamado de un alma en pena, y el temor se apoderó de mí. Grité y me revolví en el agua, tratando de salir, mientras una fuerza me jalaba hacia abajo. Sentí pequeñas manos alrededor de mis tobillos, manos frías y firmes como las de Nico, pero con una fuerza antinatural. Luché con toda mi fuerza hasta que logré zafarme y salir tambaleando de regreso a la orilla. Sentí una mezcla de miedo pero también tristeza. Como pude, regresé al campamento junto a los otros grupos de familia. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto. Pensaron que el dolor que me había hecho perder la razón, pero cada noche el río me seguía llamando. Cada noche escuchaba la voz de mi hijo Nico pidiéndome que lo acompañara. Y ahora entiendo por qué los ancianos hablan de las almas en penas que vagan por la selva del Darién. Son almas atrapadas en el dolor de una muerte injusta. Sé que algún día mi pequeño vendrá por mí de nuevo, y en el fondo de mi corazón creo que cuando eso pase no podré resistirme, porque soy su madre y mi alma está rota sin él. Aún siento muchísimo miedo cada vez que recuerdo esto. Sin embargo, voy a desahogarme. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos cuerpos, esos cadáveres, con sus caras desfiguradas y ese olor terrible. Dios mío, el olor todavía lo siento en la nariz. Mi esposo, Vicente, siempre decía que yo exageraba, que le metía mucha fantasía a todo, pero esa noche los dos vimos lo mismo. Los dos sentimos ese frío que se nos coló hasta los huesos y que aún, después de tanto tiempo, no logramos sacudirnos de encima. Habíamos organizado todo. La meta era Estados Unidos y sabíamos que entre ríos y montañas teníamos que pasar por la selva del Darién. Habíamos salido de madrugada, un día común entre semanas. La idea era ir hasta un río escondido en las montañas, un lugar que mi esposo Vicente conocía bien porque había pasado por allí cuando era joven. Me dijo que el agua era cristalina, que el sonido del río era lo más relajante que uno podía escuchar, que por allí pasaban muchos inmigrantes sin problema alguno. Y yo estaba muy confiada en él ciegamente. Me dejé llevar. Cargamos un par de cosas, algo de comida, y partimos hasta nuestro objetivo. El camino era bastante solitario, tan solitario que me ponía nerviosa. Quizás vimos un par de familias en el camino, pero era un grupo aparte. Yo iba confiada con mi esposo Vicente. No había ni un alma en esos paisajes. El aire estaba pesado.
como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Al principio me tranquilizaba la idea de estar alejada de ese pueblo en donde tanto trabajo pasé. Me alegraba mucho la idea de un futuro mejor, pero ya hubo un momento en el que todo se sentía extraño, muy silencioso, pero un silencio bastante incómodo, casi como una advertencia de que algo se estaba escondiendo entre la selva. A medio camino nos encontramos con el primer cadáver. Para, Vicente, le grité, para, por favor. Y mi esposo frenó de golpe. A un lado del camino, sobre la maleza, estaba el cuerpo de un hombre tirado. Estaba boca abajo, con la ropa súper sucia y rota, y un charco oscuro a su alrededor. Yo traté de convencerme de que quizás se desmayó, se cayó por un barranco, tuvo un infarto y cayó a un río. No lo sé, tantas cosas. Pero cuando Vicente se acercó a revisar, lo vi dar un paso atrás, cubriéndose la boca. La cara de mi esposo estaba casi pálida, pálida como nunca antes la había visto. Vicente me hizo entender la gravedad de la situación. Está muerto, Ana. Este tipo está muerto. Yo la verdad no sabía qué hacer, no sabía qué decir. ¿A quién podíamos pedir la ayuda en medio de la selva? Me quedé parada a un lado con el cuerpo inmóvil, viendo desde lejos. La piel del hombre se veía gris, como si llevara días allí. Pero ese olor, el olor era súper terrible, causando muchas ganas de vomitar. A Vicente se le ocurrió la brillante idea de buscar ayuda. Pero seamos honestos, ¿cómo iba a buscar ayuda? Le dije, ¿cuánto vas a caminar de regreso? No puedo quedarme yo sola acá. Después de unos minutos de indecisión, decidimos seguir nuestro camino hacia adelante, con nuestro objetivo. Tal vez nos cruzaríamos con alguien que pudiera ayudarnos para dar aviso. No lo sabíamos. El resto del viaje lo hicimos lo más silencioso posible. Yo no podía quitarme de la mente la imagen de ese hombre, de sus brazos torcidos de una manera extraña. Vicente intentaba tranquilizarme, pero yo notaba que él estaba igual de afectado que yo. Al cabo de un rato, después de caminar tanto, llegamos a otro río. Apenas vimos el agua, nos sentimos un poco más relajados, como si aquella pesadilla del cadáver estuviera lejos y nos dejara disfrutar el momento. Incluso Vicente se animó hasta hacerme bromas, intentando borrar el ambiente tenso. Caminamos por la orilla buscando un buen lugar para acampar, porque ya era oscuro, no podíamos seguir caminando de noche. El agua era tan cristalina como él había dicho, y el sonido de la corriente parecía calmar nuestros nervios. Pero, sin embargo, al poco tiempo noté algo extraño en la superficie del agua. Había algo flotando, pero moviéndose lentamente, llevado por la corriente. ¿Qué es eso?, pregunté señalando. Vicente se acercó al borde y se inclinó para ver mejor. Su rostro cambió al instante y su voz tembló cuando me dijo: Ana, no mires, es otro cuerpo. Pero fue demasiado tarde, ya yo lo había visto. Era otro hombre, pero de un aspecto mucho más joven, con el torso desnudo y el rostro irreconocible, cubierto de cortes y de moretones. Flotaba boca arriba, con los ojos abiertos, como si no estuviera mirando fijamente. La corriente lo arrastraba lentamente y su brazo se movía como si nos saludara en un gesto macabro. Fue lo más espantoso que había visto en mi vida. Pensé un momento de aquellos cuentos que decían que había mafias dentro de la selva que le hacían cosas malas y maldades a los inmigrantes. Pero no sé, no tenía certeza sobre eso.
Sentí náuseas y tuve que taparme la boca para no vomitar. Vicente me abrazó, pero también estaba temblando. Aquella imagen nos congeló el alma. No era solo el cuerpo, era la forma en que flotaba, en que el río parecía empujarlo hacia nosotros, como si quisiera que lo viéramos, que no pudiéramos escapar de esa escena tan espantosa. Intentamos alejarnos, buscando quizás algún rincón donde no pudiéramos ver el cadáver y acampar tranquilos para poder pasar la noche, pero parecía que el destino quería mostrarnos algo aún peor. Más adelante, en un recodo del río, encontramos otro cuerpo, pero esta vez era una mujer. La corriente había dejado su pelo largo y oscuro enredado en una de las ramas. Su ropa estaba rasgada y el agua teñida de rojo alrededor de ella. No entendíamos qué estaba pasando, porque había tantos cuerpos en el mismo río. Nos sentíamos atrapados, como si el lugar estuviera maldito, como si todos estos muertos estuvieran destinados a cruzarse en nuestro camino. Quisimos salir corriendo, pero ya era muy de noche, no veíamos casi nada a pesar de que prendíamos las linternas. El miedo nos tenía totalmente paralizados. Allá de fondo se estaban escuchando ruidos rarísimos. Vicente me miró y aunque no dijo nada, en sus ojos estaba la misma pregunta que yo tenía en la mente. Si éramos de casualidad los siguientes cadáveres, no lo sabíamos. Sin decir una palabra, comenzamos a caminar hacia adelante, apenas con la poca luz de los teléfonos y las linternas. Cada paso se sentía pesado, como si algo invisible estuviera tratando de detenernos. De pronto, escuchamos un chapoteo detrás de nosotros. Nos volteamos y vimos a uno de los cadáveres, el primer hombre que habíamos visto flotando, que parecía moverse hacia nosotros, su cuerpo torcido, pero sus ojos, esos ojos rarísimos que nos miraban fijamente. No sé cómo tuvimos el valor, pero corrimos tan fuerte como pudimos. Y cuando finalmente sentimos que llegamos a un lugar relativamente tranquilo y sin un río atravesado, sentimos un gran alivio. Nos sentimos un poco en paz, pero la verdad no sabíamos que había más adelante, hasta que por cosas de destino nos cruzamos con otra familia de inmigrantes que iban al mismo destino. Por el acento parece que era un grupo familiar grande de origen colombiano. Parecían buenas personas. Seguimos nuestros largos destinos al lado de ellos. Gracias a Dios no nos cruzamos con más nada. Sin embargo, a veces cuando caía la noche queríamos ver sombras extrañas. Esas sombras que quizás eran esos cadáveres que dejamos atrás. ¿Qué les pasó? No sabemos. Si estaban enfermos, si se tropezaron con algo, si los mataron, jamás lo sabremos. El hecho es que llegamos a nuestro destino junto a esa familia sanos y salvos, rogándoles a Dios no volver a pasar por una experiencia tan espantosa. A veces siento que sigo ahí, en esa selva que te traga y no te deja en paz ni en tus sueños. A veces también cierro los ojos y veo el rostro de mi hermano Pepe, un rostro redondo, sudado, con ese brillo de esperanza que ni la selva pudo apagarle del todo. Veo también a su esposa, a María, con su mirada firme, esa que decía que pase lo que pase, ella no iba a doblegarse. Pero la selva, la selva puede con cualquiera, hasta con las ilusiones de aquellos que queríamos llegar a Estados Unidos. La verdad, nunca pensé que íbamos a hacer ese viaje, al menos no nosotros, los del campo, que crecimos cuidando vacas y sembrando maíz. Cruzar muchos países de Latinoamérica
y meternos en ese infierno verde que no era una cosa cualquiera. Pero mi hermano Pepe se empeñó. Decía que al otro lado estaba el futuro, que allá en Norteamérica teníamos un chance de una vida que en nuestro país se nos negaba. Empezamos bien, o eso pensaba. Cada día en el Darién era una lucha, pero al menos estábamos juntos cuidándonos. Pepe era un hombre fuerte de corazón, aunque su cuerpo, gordito como estaba, de verdad no era apto para esas largas caminatas. Yo le decía que se tomara su tiempo, que respirara, que el camino aún era largo y no podíamos darnos el lujo de que él se cayera. María, pobrecita, era la más entera. Casi siempre iba al frente, jalándonos con su paso firme y su mirada de fuego. Ella era como el hilo que nos mantenía juntos, como si al mirarla uno supiera que nada malo iba a pasar. Era una mujer bastante fuerte, pero resulta que estaba equivocado. Esa selva no respeta a nadie, y menos a los que traemos la esperanza colgado del alma, como último remedio. Todo pasó en un día que parecía como cualquier otro de caminata, un día húmedo, pesado, con el aire intenso que no dejaba respirar bien. Pepe iba un poco atrás, resoplando, pero yo sabía que él iba a seguir adelante, que no nos iba a dejar solo en ese sitio. Íbamos caminando por un terreno más complicado, con piedras sueltas y raíces que se enredaban en los pies. De repente, escuchó un grito. Volteé y vi a Pepe tambaleándose, perdiendo el equilibrio. No hubo tiempo absolutamente de nada. Intenté correr hacia él, pero fue inútil. Mi hermano cayó por un barranco que parecía no tener fin. Fue un golpe seco, un sonido que aún me escucho en mi cabeza, una y otra vez, como si no quisiera olvidarlo. Corrí hasta el borde y ahí lo vi. Estaba abajo, inmóvil. Su cara, que solía estar llena de vida, ya no tenía nada. Un hilo de sangre le bajaba de la frente, mezclándose con la tierra. María, su esposa, llegó detrás de mí, y en cuanto lo vio, soltó un gemido que me partió el alma. No era un llanto normal, era algo que en ese instante todo lo que la mantenía viva se hubiera roto. María bajó corriendo con las manos temblando. Obviamente estaba asustada y se arrodilló junto a Pepe, mi hermano, tratando de hablarle, de decirle que no se fuera, pero él ya no estaba ahí. Yo también bajé ese cerro y al tocarlo supe que no había nada que hacer. Sentí un vacío, una impotencia tan grande que me quedé ahí, quieto, sin saber qué decir, ni qué hacer, ni cómo consolar a María. Estuvimos un rato ahí, en silencio, mientras la selva se nos cerraba encima, pesada, como burlándose de nosotros, cuando solo éramos simples inmigrantes en busca de un mejor futuro. Yo intentaba decirle a María que teníamos que seguir, que no podíamos quedarnos ahí, pero ella no escuchaba. Miraba a Pepe con esa mirada perdida, como si ya no le quedara nada. Sus ojos, que antes tenían fuego, ahora estaban muy vacíos. María, tenemos que irnos, le dije agarrándole el brazo, pero ella apenas reaccionó. Solo murmuraba cosas que yo no entendía. Decía palabras en voz baja, como oraciones o maldiciones. La verdad no lo sé. De repente vi cómo sacó un cuchillo que llevaba consigo. Lo tenía escondido, yo me alarmé. Intenté quitárselo, pero María fue rápida. Antes de que pudiera detenerla, se llevó el cuchillo al cuello y con un solo movimiento se lo clavó. La sangre brotó de inmediato, cubriéndole el pecho y manchando el cuerpo de Pepe. Yo grité, pero
Era demasiado tarde. Vi cómo se desplomaba al lado de mi hermano, dejando escapar un último suspiro que sonó a liberación. Ahí me quedé, solo con los cuerpos de mi hermana y su esposo. El resto del grupo, las personas, tenían que avanzar, no podían quedarse conmigo. En medio de esa selva me sentía atrapado. Sentía que el aire se hacía más pesado, que la selva entera me estaba observando, esperando a ver si yo también caía en su trampa. Mi cuerpo temblaba, pero supe que no podía quedarme. Con un nudo en la garganta y las piernas pesadas, me obligué a levantarme. Le di una última mirada a mi hermano Pepe y a su esposa María. Sus cuerpos estaban juntos, como si en la muerte los hubiera encontrado. La paz que la selva les negaba. Me alejé con pasos torpes, estaba muy aturdido. Caminé sin rumbo, tratando de no voltear hacia atrás, tratando de no perder la vista hacia mi objetivo. Tenía que llegar a Estados Unidos, pero el eco de sus voces, de sus risas, de todos los planes que teníamos juntos, seguía escuchándose en mi cabeza. Caminé hasta que mis piernas no dieron más y me dejé caer sobre una piedra. Fue ahí, en medio de ese silencio espeso, que sentí la presencia de ellos. No sé cómo explicarlo, pero era como si Pepe y María aún estuvieran conmigo, sus sombras enredadas en la maleza, sus susurros en el viento. Desde entonces no puedo estar solo del todo sin sentirlos algunas veces. No digo que sea todos los días, porque al fin y al cabo logré mi objetivo, llegué a los Estados Unidos, estoy trabajando, tengo mejor calidad de vida. Pero a veces cuando duermo veo sus caras, a veces en las pesadillas están sus ojos vacíos que me miran desde el otro lado, desde donde la muerte nos arranca de esta tierra, pero no del recuerdo. Dicen que los caminos que recorren los inmigrantes, así como las selvas, son lugares que no tienen compasión, y entre ellos está la selva del Darién. Nadie sale intacto. Por mi lado, soy Juancho, y puedo decir que soy una prueba de eso. Nunca pensé que la vida me traería aquí, entre pantanos y árboles tan altos que ni la luz se atreve a pasar. Pero uno hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si Estados Unidos prometía una vida mejor, entonces iba a luchar por eso, aunque llevara a mi mujer, a Marta. Ella estaba embarazada, estaba bastante inflamada, con unos 9, 10 meses. Marta era fuerte, era chilena como yo, de esas que no se afligen, que no se quedan pegadas, una mujer que sale adelante. Pero le advertí 1000 veces sobre los peligros, pero ella insistía en que tenía que estar conmigo, en que ni la selva ni la oscuridad la iban a detener. Yo la abrazaba y le decía que todo estaría bien, que íbamos a llegar juntos y con nuestro hijo en brazos, pero la vida no siempre hace caso. El Darién es un lugar sin tiempo, donde uno avanza, pero cada paso es un esfuerzo que parece no tener fin. Llevábamos días caminando, los pies llenos de llaga, los mosquitos mordiéndonos hasta el alma, y Marta, pobrecita, Marta estaba muy agotada, pero no se quejaba. Solo me apretaba la mano y me sonreía como diciendo, vamos a llegar. Juancho, solo falta un poco, ya vamos a llegar. Entonces, una noche oscura y fría, empezó a sentir dolores de parto. Era algo temprano, muy temprano para que el bebé saliera, pero allí estaba Marta, se doblaba en el suelo por el dolor,
con los ojos llenos de terror, agarrándose la panza mientras yo trataba de ayudarla, trataba de hacer algo, pero en ese momento y en ese lugar no había nadie, solo nosotros y esa maldita selva. La noche fue un infierno. Con las pocas fuerzas que me quedaban, le sostuve la mano mientras ella gritaba y jadeaba. Sentía que el tiempo se rompía en mil pedazos, que cada minuto se arrastraba y se desmoronaba. A rato me parecía escuchar ruidos alrededor, como si los árboles mismos estuvieran observándonos, esperando algún desenlace. Finalmente, el bebé nació, un niño fuerte, con pulmones que llenaron de vida esa oscuridad densa, esa humedad opresiva. Yo lloraba, pero también reía al mismo tiempo. No sabía si darle las gracias a Dios o maldecirlo por todo esto. Miré a Marta con los ojos llenos de lágrimas, pero la expresión de su rostro cambió. Esa fuerza que la había mantenido de pie hasta ese momento empezó a desvanecerse. Su piel se volvía más pálida. Sus labios apenas podían formar una sonrisa. Ella intentó levantar la mano, tocar al bebé, pero no tuvo fuerza. Me miró con los ojos llenos de una tristeza que nunca olvidaré. Y entonces se fue, así nomás. Sin ruido, sin despedida, sentí que el mundo se desmoronaba. Apreté su mano, le rogué que no me dejara solo con el bebé en ese lugar de muerte, pero no había respuesta. Marta se había ido y yo me quedaba ahí con mi hijo en brazos, en una oscuridad que parecía querer devorar también. Al amanecer, supe que tenía que seguir, aunque el dolor me estaba rompiendo por dentro. La selva no te permite detenerte. Uno para y la selva se lo traga. Entonces, con un nudo en la garganta, cubrí a Marta con una manta y la arrastré hasta el río. No había otra opción. Me despedí de ella. Le prometí que iba a cuidar a nuestro hijo, que iba a seguir adelante. Cuando solté su cuerpo, el río se la llevó de inmediato, como si estuviera esperando. Vi cómo las aguas la cubrían, cómo se iba alejando, y me quedé ahí, mirando hasta que no pude verle más. Me sentí muerto en vida, como si un pedazo de mí se hubiera ido con ella. El camino hasta el norte fue un suplicio, cada paso era una lucha, y cada vez que el bebé lloraba sentía el peso de la soledad más fuerte. En esos momentos yo me imaginaba a Marta, que me hablaba en esos susurros, que me decía que no estaba sola, que ella seguía con nosotros. Era lo único que me daba fuerza. Finalmente, después de días que parecían siglos, vi las luces del norte, esta tierra prometida que nos habían arrancado tanto. Llegué a la frontera con mi hijo en brazos, cubierto de polvo y lágrimas, sin nada más que el recuerdo de mi mujer y la promesa que le había hecho. Ahora estamos aquí en Nueva York, en un lugar donde el futuro parece posible, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo a Marta en el río, su cuerpo flotando en esas aguas oscuras, y siento su voz que me dice: no te detengas, Juancho, sigue adelante. Y aquí estamos, mi hijo y yo, cargando con el recuerdo de una mujer que se fue en la selva, una mujer que no dejó que ni el Darién la derrotara.